Bueno, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo para que usted pueda resolver la situación 1 del día 4. Me pide en dicha situación, traslade esta figura llevando del punto A hasta el punto F. Luego aplica una rotación de 180 grados respecto al centro de giro G en sentido horario. Y finalmente refleja respecto al eje de simetría L. Además, nos dan como reflexión la siguiente pregunta. ¿Puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación? Y que justifiques tu respuesta. ¿Qué me están pidiendo? Que esta figura lo traslade hacia el punto F, ¿sí? Después que haga una rotación de esta figura resultante de 180 grados en sentido horario. Y finalmente, la figura que me resulte acá, le aplique una reflexión teniendo como referencia este eje de simetría. Vamos a empezar a resolver dicha situación. Observen, acá ya tengo la figura, ya tengo el escenario. Solamente vamos a empezar a trabajar teniendo en cuenta que usted va a utilizar sobre todo lápiz y papel y reglas, ¿verdad? Que es lo básico. Me pide trasladar esta figura a partir del punto A hacia el punto F. ¿Qué es lo único que tengo que hacer en el primer caso? Como es traslación, acuérdate que la figura no cambia de tamaño, ni forma, ni de sentido. Solamente se mueve con todos sus puntos. Entonces debo contar cuánta distancia hay desde el punto A hasta el punto F. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Si este punto se debe mover 8 unidades, significa que todos los puntos de la figura también se deben mover 8 unidades hacia la derecha. Comenzamos. Cuento, por ejemplo, el punto E. 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ubico este punto a 8 unidades de donde está. Lo mismo hago con el punto D. Cuento 8 unidades. Ubico este punto a esa misma distancia. Lo mismo va a suceder con el punto C. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y ubico en este. Y el punto B, también cuento 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades y ubico el punto. Ahora lo que tengo que hacer es construir la figura, ¿sí? Teniendo como referencia los puntos que he trasladado. Por eso, como dice acá, mira, debemos trasladar 8 unidades hacia la derecha cada uno de los puntos de la figura. Y luego debemos construir la figura uniendo dichos puntos. Construyo la figura. Acá. Ya hemos trasladado esta figura hacia la derecha 8 unidades. Vamos. La segunda actividad que tengo que hacer me dice que haga la rotación de esta figura 180 grados. Acá quiero que observes algo que es importante. Cuando yo hago una rotación de 180 grados, como me están pidiendo acá, ¿qué sucede? En muchos casos la figura que se rota va a quedar opuesta a la figura original. Va a ser la misma figura, pero en sentido contrario. Observa este lápiz, está mirando hacia arriba, lo roto 180 grados, sentido horario, y ahora el lápiz está mirando hacia abajo. Entonces, teniendo como referencia esta situación, vamos a construir la rotación de esta figura. Acuérdate que la figura tiene que estar a la misma distancia del eje D o del punto de rotación. Si acá tengo el punto G, de acá a acá hay una unidad, entonces debo construir la figura a una unidad de dicho punto. Comenzamos. Como va a estar de cabeza, comenzamos por la parte de abajo, ¿verdad? Por esta parte de acá. Construyo mi figura, 3 cuadraditos acá, acá, acá. Y hemos hecho la rotación de esta figura. Y finalmente me pide que haga una reflexión de la figura. Este es mi eje. Y acuérdate que cuando nosotros hablamos de reflexión, y esto es lo importante,
decimos que las distancias de cada punto al eje de simetría, tanto de la figura original como de la figura que se refleja, deben ser las mismas. Y las imágenes deben estar en sentidos opuestos, por supuesto. Entonces, si yo quiero ubicar este punto o el reflejo de este punto, ¿qué debo hacer? Contar cuántas unidades tiene hasta el eje de simetría. Si tú cuentas, tienes 1, 2, 3 unidades. Entonces, a partir del eje de simetría, también contaré 3 unidades. Digo, 1, 2, 3 unidades. Y acá ubico este punto. El punto que acá aparece con Z está a ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, a partir de acá también contaré 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades y ubico su reflejo. Lo mismo sucede con el punto A1. Digo acá, de acá a acá, ¿cuántas unidades hay? 5 unidades. Diré 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Coloco mi punto acá, el punto C1, 1, 2, 3 unidades. Del punto B1 al eje hay 4 unidades, entonces de acá cuento 1, 2, 3, 4 unidades. Y construyo mi figura, ¿verdad? Uniendo los puntos que he trasladado. Es la forma más fácil, más directa. Si tú te das cuenta, entonces, observa lo que hemos hecho. Una traslación, que significa mover la figura la misma cantidad de unidades para que obtenga la traslación. Una rotación de 180 grados y una reflexión. Las consideraciones las tenemos acá. Observa, seguramente me van a ayudar de mucho para poder entender qué es lo que estoy haciendo. Además me pide que reflexione sobre si esta figura la puedo obtener directamente sin hacer la traslación, la rotación y la reflexión con una sola transformación geométrica. Eso queda para que tú lo reflexiones. Gracias muchachos, hasta pronto.